Y voy a decir, pues, ¿qué se puede ver aquí? Que la afluencia turística solamente es interna, que los externos llegan con mucha escasez o los viajes son muy poco frecuentes y por ese capítulo de marco práctico va a requerir de todo un diseño metodológico, porque ese capítulo le permite al investigador un contacto directo con su objeto. Ahora, esto no es una regla, amigos, es algo que sucede en su mayoría, porque no vamos a hablar de memoria. Vimos que las empresas de comida de cerdo, digamos, o de rápida, por una falta de planificación, por una falta de plan estratégico de mercado, por una falta de proyección, posteo, etcétera, etcétera, fracasan. Hay que mirar un poco qué empresas han empezado el 2015, cuántas se han mantenido. Permite tener un diagnóstico moviéndome, saliendo, encuestando, fotografiando, sacando índices estadísticos, que puede ser del INE, puede ser de Fundempresa, puede ser, pero ese trabajo se le llama por eso trabajo de campo. Es el capítulo 3, también conocido como marco práctico. ¿Va a tener su parte de gabinete? Sí, sin duda, pero una gran parte se la hace desplazándome para contactarme con los sujetos y en definitiva con mi objeto de estudio. Para ese capítulo es donde más se trabaja lo que corresponde al diseño metodológico. Entonces, este diseño metodológico lo vamos a ver por estamentos. El primero va a ser establecer el enfoque. Hay 3 tipos de enfoque y vamos a ver con cuál casa mejor nuestra investigación, a cuál le corresponde más. Y fíjense que no todas las tesis hacen trabajo de campo. Algunas tesis tienen ambos capítulos, el teórico y el diagnóstico, pero el diagnóstico se lo hace también desde gabinete, porque puede ser que mi diagnóstico sea con base a encuestas y estadísticas elaboradas por el INE. Yo no necesito ir a encuestar a nadie, ni a decir levanten la mano, ni la opinión, ni nada. Es un trabajo que va a reflejar el diagnóstico, pero va a tener una base también documental. Ahora bien, el primer nivel es el enfoque. Después va a venir el tipo de estudio. Luego vendrá el diseño metodológico. Otra vez dirán, ¿otra vez estamos en diseño? Sí. Hay diseños experimentales, no experimentales y cuasi experimentales. Luego vendrán los métodos, tanto teóricos como empíricos. Y luego recién vendrán las técnicas. A su vez, una técnica tiene un instrumento. Entonces, en estos días, el de hoy, mañana, lunes y martes, vamos a trabajar un poquito recorriendo estos 5 niveles del diseño de la investigación. Comenzaremos con los enfoques epistémicos y son 3. El primero se llama positivista o cualitativo, el segundo se llama interpretativo cualitativo, el tercero se llama sociocrítico o mixto. Esto es genérico para cualquier investigación. Puede ser que ustedes encaren desde los números, desde las cifras. El mayor respaldo de esta investigación tiene que ver con datos numéricos. Eso respalda a la razón de ser de mi tesis. Pero también puede darse que mi tesis tenga que ver con un criterio más bien cualitativo, una interpretación de las valoraciones. O puede ser que mi investigación requiera de ambos y para eso me postura sociocrítica o mixta. Vamos viendo cada uno de estos 3. Primer enfoque, positivista o cuantitativo. Iremos a la etimología de la palabra positivismo. La positivismo de 3 vocablos latinos, es un prefijo que significa puesto, tivus, que es un sufijo que significa activa, e ismo, que es otro sufijo que significa teoría o doctrina. Cuando un término está conformado por de 2 vocablos, el constructo de la acepción se hace del fin al principio.
Entonces decimos que es la teoría o doctrina que establece una relación activa, algo que ya está puesto o dado. ¿Qué quiere decir esto? Positivismo es trabajar sobre algo que ya se ha manifestado y además que es la... A la epistemología positivista también se la ha conocido como paradigma cuantitativo, porque se rija desde el número, porque se soporta en las cantidades, en los atributos numéricos. Eso es lo que le da valor. Es empírico porque hace una demostración, el fin último de la investigación del cuantitativo paradigma positivista, es el experimento, es analítico porque siempre opera desde la disgregación todo en sus partes, es realista porque acude a los principios de la razón lógica y está considerado modelo dominante de las ciencias sociales. El dominio surge de ser el enfoque más antiguo a nivel de disciplina. De hecho, el enfoque cuantitativo único concebido como científico, porque pertenecía a las ciencias formales. Posteriormente es que la investigación cualitativa, con el surgimiento de otras disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología, ciencias, porque no han surgido como ciencias. La psicología era, por ejemplo, una suerte de, ¿qué les digo? Trabajo de una institutriz que ir, o una institutriz que tenía que ir acompañando a personas con alteración en primaria para un aprendizaje. Y así es como surge, va de la mano la pedagogía y la psicología, y después cuando ya se erigen ciencias porque tienen un objeto de estudio propio, ya no van a trabajar o no se van a aferrar a una forma de hacer más bien desde el atributo valorativo que va a ser lo cualitativo. Y así hay disciplinas como la sociología, el derecho, la ciencia, a veces, porque la ciencia política también trabaja con lo cualitativo, parte de la economía trabaja con análisis cualitativos y otras tantas disciplinas que desplazan a este paradigma para adoptar más bien un criterio más interpretativo que demostrativo. Pues bien, esta corriente relacionar las ideas de empiristas como su precursor máximo, que es Augusto Comte, un sociólogo, por cierto, Stuart Durkheim, también brindan grandes aportes al paradigma. Los supuestos básicos son que el mundo natural tiene existencia propia y por ley, que el investigador tendrá que ir descubriendo de manera objetiva y haciendo uso de procedimientos científicos para poder explicación, controlar esos fenómenos que va estudiando. El positivismo solamente va a buscar los hechos y sus leyes, no esa que podrían ser las causas o los principios en una investigación y las esencias. Se aparta de esos elementos, en aquello que es tomar una fotografía de momento, por eso se dice busca el hecho y sus leyes. El conocimiento siempre básico y exacto de la realidad. En una investigación de corte cuantitativo decimos que recolectamos datos. El dato siempre se recolecta. A diferencia de la cualitativa, donde se construye el dato, aquí nosotros recolectamos los datos. Hagan de cuenta que los datos están dispersos y el investigador los va a ir colectando. Por eso se dice que trabaja con una lógica lineal, donde su punto de partida es el y termina en las conclusiones. Si ustedes se fijan la guía que tenemos en la Universidad Simón, el paradigma que hace es de acuerdo a una lógica lineal, porque pasamos por las fases tema, problema, teoría, datos, propuesta, conclusión. Más o menos esa es la dinámica cíclica que vamos elaborando en la investigación. Y son las partes del enfoque cuantitativo. Primero que parte de un tema en concreto. Posteriormente trabaja lo que es el problema de investigación, el cual tiene que poder medirse.
Posteriormente vamos a esbozar un marco teórico que van a ser pilares de nuestra investigación. Con base en la teoría, formulamos hipótesis, las cuales se tienen que medir y comprobar, y finalmente podemos ver que se basa y se respalda en números. La cifra va a ser lo más relevante, por eso se llama cuantitativo, que no es acudir a una fuente secundaria, es producir el dato numérico, es generarlo nosotros. Luego tenemos el enfoque cualitativo o interpretativo, aunque este ha tenido más de una denominación, es también conocido como interpretista naturalista, investigación de la realidad social, constructivista, hermenéutica, fenomenología, un poco dependiendo al área disciplinar al pertenece. El enfoque cualitativo ha sido sostenido por el paradigma humanista. Al igual que en el negativo, también tiene como exponente máximo a un sociólogo. Llama la atención porque pese a tener una mirada más orientada a datos exactos, es un sociólogo, su precursor, y aquí pues tenemos también Weber, que nota las bases de lo que va a ser la investigación cualitativa, aunque sin duda después tenemos todo un arte de aportes por parte de grandes investigadores en esta área del conocimiento. El enfoque cualitativo va a interpretar los fenómenos de acuerdo con las personas que están implicadas y estudia la realidad en su contexto natural y además cómo ésta sucede. Tiene al menos 4 características, las responden a un proceso y revelan bondades. En cuanto a la característica de que explora fenómenos en profundidad, se dice que para eso trabaja con un proceso inductivo, donde va de lo particular a lo... Y la bondad fundamental que le aporta esto es que va a darle profundidad a los significados. Otra característica que conduce básicamente en ambientes naturales. Por eso decimos que es recurrente en cuanto al proceso y eso le aporta de darle una amplitud a la investigación. Otra característica que tiene la investigación cualitativa es que los significados se traen de los datos. Por eso tiene como proceso el análisis de múltiples realidades que, ojo, son altamente subjetivas. La subjetividad es a veces una fortaleza, pero sobre todo el punto débil del enfoque. Como bondad, eso le aporta la riqueza interpretativa. Y finalmente, su cuarta característica no se fundamenta en la estadística, por ende no tiene un proceso de señal y más bien eso le da como bondad, textualiza al fenómeno. La investigación cualitativa no es el dato, sino más bien que se construye el dato. Por eso hablamos ya no de una lógica lineal, sino de una lógica recursiva. El investigador genera una espiral donde construyen los datos para después poderlos analizar. Esa es la base lógica de cómo vamos a trabajar en la investigación cualitativa y siempre va a hacer uso de lo que se llama la guía de pautas. El nombre es genérico para cualquier intento de la investigación cualitativa, aunque dependiendo si se hace una entrevista, podría llamar de preguntas, un grupo focal se llama guía de indagación, pero en todo caso son pautas que nos van dando un listado de temas o dimensión en función a los objetivos de la investigación. Fíjense que en la investigación activa hablamos de variables y de indicadores. En cambio, en la investigación cualitativa hablamos de dimensiones y de categorías. Casos son sus equivalentes. El equivalente de una variable en cualitativa es una dimensión y es una categoría de análisis o categoría conceptual. Porque en la cualitativa lo que se
se hace es explotar la narrativa, y fundamentación. Lo interesante de la investigación cualitativa es que no cita a un área disciplinar. Puede trabajar desde un economista cuya base de formación puede ser abierta a que, si bien va a tener un criterio de análisis numérico, pues también va a tener numérico, contable, matemático, como quieran referir. También va a tener un alto componente interpretativo. Y es así que puedes estar muy cómodamente con un perfil profesional de un economista, como de un abogado, o como de un médico, o como de un cientista político. ¿Cómo se hace la lógica en el enfoque de cualitativo? Primero, que tiene una base subjetiva. Lo subjetivo quiere decir que se antepone al objetivo. Por ende, podríamos decir que tiende a especular. La especulación es un elemento en este tipo de investigación. Después hablamos de que hace una observación directa del fenómeno. Intenta tomar contacto con su objeto de estudio. Su método no es estructurada, más bien tiene una metodología altamente flexible. Decimos que no se generan hipótesis al proyecto, pero que se pueden defender ideas durante el proyecto. La característica de que a veces no es una condición la formulación de la hipótesis. En su defecto están las denominadas ideas a defender o idea a defender. Y está estrechamente vinculado a la parte social. Por tanto, para algunos de ustedes que le están dando un matiz más social a su investigación y que podrían trabajar cómodamente con el enfoque. ¿Cuáles son los instrumentos? Que pues son muchos. Aquí les menciono algunos, pero no son todos. Se puede trabajar con entregas, imágenes, observaciones, y ahí vamos a la observación, que pueden ser de 6 tipos: abierta, encubierta, participante, no participante, las historias de vida, bitácoras, las biografías, las autobiografías, las fotografías. Esos pueden traducirse como instrumentos de... ¿Qué se hace en ellos? Pues se describen rutinas y situaciones problemáticas, también el significado que tienen en la vida de los participantes. ¿Qué características tiene el enfoque? Primero, que el investigador va a ver al escenario, a las personas que intervienen en la investigación de una perspectiva holística. ¿Qué es la holística? Es una mirada integral, la que me permite fusionar criterios y problemas desde diversas aristas. Las personas, los escenarios o los ya no son reducidos a variables, sino son vistas desde un elemento más complejo como un todo. Se estudia a las personas, contextos de su pasado y las situaciones actuales en las que se encuentran. Los investigadores cualitativos siempre van a hacerse a los efectos que ellos mismos han creado. Esta es la crítica que le va a hacer la investigación cuantitativa. Los elementos que les marco en negrita, de hecho, son lo más relevante del enfoque, y al ser relevante va a ser su punta de lanza y con certeza, así como constituye su fortaleza. La investigación cuantitativa va a ser una... ¿Por qué? Porque el investigador se sensibiliza, empatiza, se identifica, y eso en muchos casos hace que se contamine el dato, que se reflejen muchas subunidades en exceso y a veces se trastoque el fondo de la investigación. Donde está su fortaleza también se encuentra el potencial de vida. Los investigadores activos intentan comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para eso se identifican con los sujetos que están investigando de tal forma que puedan tener una comprensión cabal de su mirada. Las
entre lo cuantitativo tiene como dato el cualitativo tiene como dato al texto. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos, pues el número, es decir, que en las investigaciones vamos a demostrar la ocurrencia de algo con cifras. La estadística, sea de carácter descriptivo, inferencial, o en algunos casos los modelos ustedes puedan con base numérica, son el respaldo para lo que queremos demostrar. La palabra que use la investigación cuantitativa es la demostración. ¿Qué pasa con lo cualitativo? El dato es aquí se hace una fundamentación, se argumenta, se explica tipos de análisis documental, interpretativo y documental, informativo y argumentativo o interpretativo. El investigador hace hablar al dato. En la investigación cualitativa, la palabra que rige se llama profundización. Se trabaja también con la unidad nacional en la investigación cuantitativa y con la unidad de análisis en la investigación tipo cualitativa. En la cuantitativa trabajamos con variables y en la cualitativa trabajamos con categorías de análisis, lo que les decía que es una suerte de espejo que tenemos o equivalente. Aquí he sacado una fotografía, un libro de investigación, me parece que refleja en un golpe de vista el resumen que hace el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Vamos a prestar atención a algunos elementos de la gráfica. El autor es mexicano y ha puesto aquí una suerte de, digamos, un cómic. Aquí dice tag gratis, ¿no? La persona que está en la nube, esto tiene un signo de interrogación en la cabeza. Es el investigador. El investigador está oculto, por eso lo vemos en una nube. Un cartel que dice tacos gratis. Y este amiguito que estaba caminando en la calle se acerca y da un taco. Fíjense lo que dice el investigador. Dice, interesante. Solo una de entre 5 personas se atrevió. ¿Qué está haciendo al decir 1 de 75? ¿Quién me dice? Está cuantificando. Está contando. Ya, Pau, está cuantificando, pero algo más. Una sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué tipo de estadística es esta? Está haciendo muestra. No muestreo todavía porque no sabemos si uno representa a un grupo. Para hablar de muestra, tendríamos que sacar para ver el tipo de representativa. Pero él ya ha sacado una apreciación. Es lo que podría llamar una estadística descriptiva y con ella podrá hacer una inferencia después. Dice 1 de 75, interesante, 1 de 75 se atrevió. Fíjense, ¿qué le interesa? ¿Sabe el nombre de este sujeto? No. ¿Sabe qué lo ha llevado a levantar? No. ¿Sabe si está en situación de pobreza o de hambre? No. No sabe ningún dato ni le interesa tampoco. ¿Qué le interesa? Decir que es 1 de 75. Él ha dejado lo que se podría hacer una encuesta, digamos, a poder establecer quién se animaría, como yo diría hoy día, levante la mano el que comería una salteña gratis en la calle. Listo. Alguien dirá, no, habría miedo, por ahí tiene algo tóxico, cómo lo han preparado. Otro diría, yo le meto. Otro diría, depende, etc. Estoy haciendo estadística nada más. Este criterio es altamente cuantitativo, o al menos la imagen lo traduce o lo resume. Fíjense qué pasa en el siguiente cuadro. Primero que el investigador toma contacto directo
con el investigado de una entrevista. Quiero que se note que aquí hay un diálogo. Vamos a hacer una flecha con doble saeta. Están interactuando. Y fíjense las preguntas que le hace. Le dice, y dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Y él le responde, bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. Fíjense en el diálogo. Le está preguntando de un elemento intuito personal, cómo se sintió, quiere un acercamiento a él y él va a hablar de emoción y miedo, pero no se quede, le vuelve a preguntar, ahora quiere profundizar y le dice por qué lo dice. Ha establecido un diálogo, él no es escondido en otro espacio, a él le interesa profundizar. Entonces, para él, este sujeto es importante, no es número. En este es un número, es un X, es decir, 1 de 75, nada más. En cambio, caso, le pregunta lo que siente, por qué lo siente. Ninguna de las dos investigaciones es mejor que la otra, simplemente son distintas. Cuando lo que yo quiera sea demostrar algo, tengo que tender a la investigación cuantitativa. En cambio, si lo que quiero es profundizar algo, tendré que utilizar una investigación con enfoque cualitativo. Seguimos. El sociocrítico o mixto. Este enfoque surge de combinar enfoques. Se trata de incluir las categorías cuantitativas y cualitativas. Sé que el complemento natural de la investigación tradicional cualitativa es la cuantitativa y viceversa. Siempre va a actuar en dos sentidos. La ventaja es que nos permite usar métodos tanto de los enfoques cuanti como de los enfoques cual y poder convertir algún dato cuantitativo, como lo que podría ser una narración, en datos cuantitativos y viceversa. Yo podría hacer un estudio, ejemplo, de las necesidades básicas insatisfechas de la provincia Bolívar, del departamento de Cochabamba, que de acuerdo al INE es la provincia con mayor índice de a nivel Bolivia. Es de Cochabamba, casi en el norte de Potosí. Y según las estadísticas INE, en la última encuesta de índice de pobreza que ha sacado la provincia pobre. Lo puedo respaldar con cifras. Un número me dice por qué son más pobres. Pero ¿qué pasa si además de eso yo me traslado a la comunidad y veo en qué consiste su alimentación? ¿A qué se dedica esa gente? A veces al día come. Si las guaguas que están en esa comunidad están vestidos, están descalzos, se hace frío cómo son sus viviendas, si tomo fotografías, si saco testimonios orales, si puedo trabajar con una entrevista o un grupo focal, eso le daría otro matiz a mi investigación, enriquece. Lo cuantitativo es solo un número, pero yo puedo integrar el número, puedo hacer hablar al dato, puedo valorar lo que dice aquello con una investigación mixta o sociocrítica. Esa es la ventaja de este enfoque. Mejora la comprensión del problema, sin duda, porque un problema desde más de una arista nos da un bagaje mucho más amplio del conocimiento. También mejora la creatividad investigador, porque inclusive podemos ir diseñando algunas otras técnicas a implementar en el trabajo de campo. Ventaja que tienes que puede combinar distintos de investigación
y que recolecta datos desde una perspectiva mucho amplia. Fortalezas y debilidades de la investigación mixta. Esto también es importante mencionar. Como fortaleza, las palabras, las imágenes y la narrativa se van a poder utilizar para entender los números. Y esa es una granja que solo lo tiene este enfoque. Los números se pueden usar para agregar precisión y para entender las imágenes a la narrativa, que ahora estamos haciendo el ejercicio inverso. Si yo tengo una imagen, ahora le puedo poner un dato numérico. Hace poco tiempo vimos una noticia que hablaba sobre la vulneración de los derechos humanos de los privados de libertad en cárceles debido al hacinamiento carcelario. Si yo digo se vulnera el derecho humano porque numéricamente hay sobrepoblación. Un recinto como San Pedro, que estaba diseñado para 500 personas, alberga alrededor de 3,000. Entonces, hacinamiento carcelario. Eso es un número. Otro número puede ser decirles cuánto es el prediario. El prediario es lo que se destina para que un privado de libertad coma en el día. 8 bolivianos al día. ¿Quién come 3 veces al día con 8 bolivianos? Decimos, se vulnera la alimentación. Pero ¿qué pasa si a eso yo le añado un testimonio oral de un de libertad que me dice que pues en San Pedro tiene que a veces atracar, a veces dormir en la calle, a veces sufrir violaciones para tener con qué comprarse el del día siguiente? O a veces tiene castigos por parte de los gilacatas que les hacen pasar electricidad para obtener información o para extorsionarlos, y les hacen pasar así corrientes con descargas de unas baterías, y que hay casos totalmente inusuales que conoce hacia la vista de la sociedad, pero que son prácticas recurrentes que quienes están involucrados en cárceles se está hablando. Entonces, fíjense que a un dato numérico yo le puedo añadir una explicación fundamentada, pero le dé una otra connotación de mayor riqueza. Eso puede suceder en cualquier tema. Si ustedes me hablan, no sé, del negocio que se está cayendo, de una pyme por algo, y si le añadimos las condiciones que viven los microempresarios para poder levantar una pequeña iniciativa, como una falta de capacitación cuanto a una planificación acertada de sus inversiones, de sus gastos, a veces endeudados, de una situación precaria, y por qué la necesidad, digamos, de un programa de capacitación, mayor riqueza y sentido a la investigación. Ahora, se puede responder a una gama más amplia de preguntas. El investigador puede usar esas de un método para superar las debilidades, eventualmente pueda tener otro, y la convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar. La conjunción de cualitativas y cuantitativas en conjunto van a producir un conocimiento mucho completo. ¿Qué debilidades tiene este enfoque? Primero, que podría ser difícil para un investigador de manera adecuada ambos métodos. Va a requerir de un uso cuidadoso porque mientras desconozcamos cómo está con cada enfoque, el uso del método también va a ser impreciso, pero con una orientación de un tutor podríamos llevar adelante un buen trabajo. Requiere de mayor tiempo en la realización, sin duda. Nunca va a ser lo mismo hacer solo cuantitativo o solo cualitativo. Si hago los dos, pues voy a requitar más de tiempo para sistematizar de ambas fuentes o vertientes. Y para algunos investigadores resulta complicado hacer una combinación, una mezcla y análisis
de cuantitativos y cualitativos, haciendo una interpretación que a veces podría inclusive resultar contradictoria. Ahora les pido por favor su participación. Quisiera que ahora ya cerramos el tema, que queremos estudiar el impacto de la migración de campesinos a ciudades a partir del decreto supremo 21060. En esa tesis buscamos analizar, si quieren fueran estas punteo de 3 los objetivos, cuáles son las condiciones de vida de los campesinos, los cambios y situaciones que han sufrido sus familias a partir de la migración y la discriminación laboral, así como los efectos en la economía. ¿Qué enfoque epistemológico en qué es el más adecuado y por qué? Quisiera que lean con detenimiento, silencio, la idea que tenemos aquí, la premisa o el problema de la migración, más lo que buscamos analizar, y declaren cuál postura creen ustedes que sería mejor para tesis. Enfoque cuantitativo, en cualitativo o enfoque mixto. Licenciada, considero que el enfoque mixto sería el ideal, ya que podemos tener una perspectiva. Pau, espera. Perdón. Para Paola es mixto, hasta ahí. ¿Quién se inclina porque mejor cuantitativo o cualitativo? Ya tenemos una postura. ¿Hay alguien que... ¿Quién más? Yo apoyo también a que sea mixto, licenciado. Ya, a ver, ¿alguien piense que debiera cuantitativo? ¿Nadie? Sergio, Shirley, Mario, Rocío, ¿qué dicen? Yo también pienso que mixto. Ya, para Sergio también es mixto. Ya vamos 3 mixtos. Natalie, Pame, los que dicen ustedes. También me voy por una combinado mixto, Fabiola. Ya, a ver, todo con el mixto. Les digo que no es mixta. Ahora sí, por el cualitativo. Perdón, ahora sí, quiero escuchar otras voces. ¿Quién dice? Yo me voy por el cualitativo, dicen. Ya. ¿Alguien que diga cuanti? Nadie. Creo que cada uno de esos puntos también se podría cuantificar. Ya, Gladys se va a cuantitativo. A ver, ¿cómo se trabaja en una tesis para elegir el enfoque más adecuado? Fíjense, investigaciones que menos tiempo toman son las cuantitativas, las más rápidas. Las investigaciones que toman un poco más de tiempo son las cualitativas, que son más largas, sin duda son las mismas. El primer criterio no va a ser el criterio temporal para decir quiero acabar. Siempre va a responder a lo que la investigación en sí misma requiere. Pero el orden de acción de los
enfoques es primero cuantitativo, segundo cualitativo, y si no logro, ojo, abordar lo que quiero estudiar con de los dos enfoques, recién debo hacer uso del mixto. Versemos un poquito. Vamos a que alguno de nosotros el día de hoy está con un dolor de garganta fuerte. Le vamos a recomendar que vaya a la farmacia y que compre. A ver, yo le voy a sugerir, digamos que es René el que está con dolor de garganta y le sugiero ir a la farmacia y comprar acitromicina. Es un antibiótico de 4ª generación que solo se toman 3 pastillas y es una cada día. Y con eso, con certeza, no le va a doler la garganta. A ver, un poquito de conocimiento de salud, que los tenemos todos, porque si bien no somos del área de salud, pero sabemos que nos duele la garganta. ¿Cómo verían mi sugerencia de tomar acitromicina al primer dolor de garganta? De acuerdo, licenciada, porque la acitromicina es un medicamento utilizado cuando hay, ¿no? Entonces, el señal de que hay un dolor de garganta no siempre puede indicar que sea bacterial. Puede ser viral o puede ser hasta por un reflujo gástrico. Entonces, no estaría de acuerdo. Muy apresurada la idea de tomar un antibiótico. Ya. ¿Quién más? Tampoco estoy de acuerdo porque es un antibiótico muy fuerte y que para un dolor de garganta no sería necesario de iniciar con él. Ya. Debería. Si le doy tan fuerte, ¿qué puede pasar después? ¿Cuál sería el riesgo, Mario? Bueno, puede haber algún tipo de reacción por parte de la persona que está tomando, que no sabemos en realidad. ¿No? Pero sobre todo pensar que después le viene un otro resfrío y le quieren dar un ibuprofeno o una amoxicilina. Ya no le va a hacer nada, porque hasta va generando resistencia a otro tipo de antibióticos. Es como si yo hubiera agotado hubiera quemado etapas. Si me duele la garganta, tomaré un paracetamol o en su defecto un ibuprofeno y veré cómo evoluciona. Realmente está con una infección de vías respiratorias, es altamente probable que le puedan recomendar una amoxicilina de 500 gramos cada 8 o 7 días. En último caso, a un antibiótico de última generación, pero no va a ser lo primero. Eso es la investigación socioclínica. Es una acitromicina. La tengo que usar, tengo que acudir a una sociocrítica, pero no he logrado resolver ni con el enfoque cuanti, ni con el enfoque quali. ¿Se entiende? No es mi primera elección, no debe ser mi primera elección, porque es agotar recursos económicos, logísticos y tales. Va a requerir más tiempo, va a requerir más plata, va a requerir más esfuerzo, sin duda. Ahora, a veces hay que utilizarla, sí, pero que sea la excepción y no la regla. ¿Cómo parto entonces? Parto de lo cuantitativo. Si la tesis que tengo enfrente la puedo resolver desde un enfoque cuantitativo, ese va a ser el mejor. Sin resolverlo desde lo cuantitativo, acudo a lo cualitativo. Y si tampoco es suficiente, recién me voy en enfoque o paradigma sociocrítico o mixto. El impacto, ¿se puede medir impacto de migración? Los números, las estadísticas, ¿me permiten medir el impacto de la migración? ¿Qué dicen?
Sí, claro, Sí se puede. Obviamente es el único dato objetivo que se las tasas de migración, inmigración. Totalmente. Es un dato el más objetivo, el que me va a permitir respaldar. Condiciones de vida, sea de campesinos o de quien fuera. Puedo medir las condiciones de vida desde la estadística, desde la matemática, desde el... Pero en definitiva... Sí, sí se puede, licenciada. Sí, Sergio, se puede medir las condiciones de vida, puedo medir los ingresos de una persona, puedo medir muchas cosas que podrían ser indicadas la variable condición de vida. Por cambios y transformaciones que han sufrido las familias por la migración. Desde lo cuantitativo. ¿Creen que sí o que no se podría? Ojo que si hay algo que no vaya a pasar o lo cual. ¿Podría registrarse cambios en cuanto al ingreso? También. ¿Ya? Y transformaciones de las familias, el rubro en el que ahora trabajan. ¿Qué dices? ¿Qué haríamos para eso, Gladys? Para medir cambios y transformaciones. Transformación. Por ejemplo, habían familias que vivían de la mina y se han venido al alto y han empezado a dedicarse al formal. Esa es una transformación de una familia, ¿no? O no sé, que cultivaban agrícolas y que ahora, no sé, el papá se dedica a cortar cabello, ha abierto una playa y la mamá es lavandera, guaguas, algunos estudian, otros ayudan a trabajar y otros están ahí. ¿Puedo medir eso con algún indicador o con alguna técnica cuantitativa? Más de transformar en variables dicotómicas, digamos. Sí, con una encuesta. Una sería encuesta. Con una encuesta puedes hacer dicotómicas, policotómicas, múltiples, pero puedes hacer con una encuesta que te era los cambios y las transformaciones. Medir cuantitativamente discriminación laboral y efectos en la economía, ¿qué dicen? Se puede medir cuantitativamente discriminación laboral y los efectos en la economía, o me tengo que ir ya a lo cualitativo. Se podría ver si son más acogidos en el ambiente laboral mujeres y hombres, no que hombres o hombres y mujeres. Que se puede medir, ¿no? Tal vez número de personas que han venido al campo y han accedido a un trabajo, el salarial o su economía ha mejorado, ¿no? Sí se puede ver de manera cuantitativa. Totalmente mal. Al igual que anterior, se puede ir con encuestas, puedo sacar indicadores y los efectos en la economía, como decía el René cuando hablábamos del título del tema, no habría manera de medir de forma más objetiva los efectos en la economía que no sea con indicadores cuantitativos. Entonces, fíjense, es una tesis que no requiero entrar ni a lo cualitativo ni a esto. Cada una de las categorías de análisis, desde el enunciado problemático hasta lo que quiero analizar, puede trabajarse estrictamente cuantitativo. Ahora, esto obviamente, porque hay posturas, Paola era la primera que decía, yo me iría por lo mixto. Obviamente que si logro hacer una investigación mixta, es enriquecedor, sin duda. Si puedo sumar a esto testimonios orales, si puedo hacer entrevistas a las de familia,
con certeza que sería más enriquecedor. Pero la lógica para llevar adelante una investigación es primero ver si cuantitativamente logro la saturación de datos. De no ser así, acudo a lo cualitativo y en su defecto paso a lo mismo. Cualitativamente, y se podría ver condiciones de vida, cambios y transformaciones y discriminación laboral. Pero en la economía no se miden activamente. Y el impacto de la migración sin duda va a requerir, para hablar de un tema de el número, la economía y el impacto van a requerir de números. Puede ser mixta, pero demanda de... Es como si le doy a la acitromicina, mañana no le va a doler la garganta, con certeza, no le va a doler nada. Pero no es lo más lógico. Por será ir pasito a paso, intentar primero una cuantitativa. Un ejercicio y cerramos. Vamos a suponer, la pregunta es, ¿cómo puede implementarse el uso de branding corporativo en las pymes de la ciudad de La Paz, mejor posicionamiento en el mercado? La misma interrogante, cuanti, quali o mixta. El que quiera participar, pero que ahora fundamente su respuesta. ¿Cuál sería mejor? Implementar el uso del branding corporativo en las pymes, La Paz para un mejor posicionamiento en el mercado. Que el branding es una rama del marketing que crea marcas, ¿no? Y el efecto que tiene en el pensamiento de los consumidores, el posicionamiento. Entonces, se podría un poquito cualificar esas variables y, bueno, lo cuantitativo sería un porcentaje muy pequeño, porque manejar estadísticas de las pymes y el grado de aceptación de su marca actual, algo así. Entonces, ¿inclinaría, René? Porque cualitativo o mixto. El posicionamiento, bueno, en general te dice hay que determinar las posibilidades. Me inclino más a lo cualitativo, ¿no? Porque el branding es el estudio de las marcas, empresas, y ese estudio es netamente psicológico, ¿no? Lo mismo que con el posicionamiento de mercado tiene que ver con la psicología. Y el estudio ya es más, ¿no? Para determinar. Ahora, si queremos tocar un poquito el aspecto numérico, bueno, pues tendríamos que tocar la aceptación de la marca. Tal vez ahí entraría lo único en mi criterio, no la parte numérica, pero sí sería más por lo cual. Gracias, René. ¿Alguien más? El encargado de jugar desde ese lado. Marquinhos. La pelota que viene para Thiago Silva. Thiago Silva. ¿Nadie más que quiera dar una opinión? La posición de todos modos le corresponde al conjunto verde amarelo, 63.8%. La tenencia del balón para Brasil. Sí, el tema de posicionamiento de una marca está ligado a percepciones. Entonces, creo que también estoy de acuerdo con el anterior compañero que dijo que es más cualitativo el tema, ¿no? Gracias, Mario. Sí, totalmente. Fíjense que cuando hablamos de implementar van a haber un conjunto de criterios vinculados a categorías conceptuales que netamente van al ámbito de corte cualitativo. Y el posicionamiento en el mercado, si bien podría requerir de números, esto es importante mencionar. Vamos a suponer que para cualquier investigación yo tengo que acudir a bases de datos, a cifras, tortas, gráficas, barras, generado el INE, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, de Planificación, de Justicia,
el que puede. ¿Cuándo se trata de una investigación cuantitativa? Cuando el dato numérico lo genera el investigador. Pero si yo me baso en una datos elaborada y solo un análisis interpretativo, mi investigación sigue siendo cualitativa. No se convierte en cuantitativa incorporar un número, porque yo puedo, como decía René, la situación económica de las pymes o cuantificar cuántas pymes hay. Puedo sacar presa algunos datos numéricos, pero sigo haciendo una interpretación. No estoy generando yo el numérico activo de ese número. Al contrario, lo que hago es validar ese dato, cualificar ese dato. A eso, investigación de corte cualitativo. No sé si se ha entendido esta presentación, que hemos visto ahora, o si tienen alguna duda. Pues sí, en esta última pregunta no me queda claro ese tema. ¿Por qué sería solamente, o podríamos inclinar solamente por el cualitativo? Las categorías de análisis que subyacen en la misma pregunta. Uso de branding corporativo, eso ya está dado y nosotros vamos a valorar de qué manera lo implementamos, lo incorporamos las pymes. No me está pidiendo que elabore, digamos, el saber a cuántas pymes, bajo qué ingresos que las pymes, simplemente me está diciendo implementar el uso del branding corporativo. Es una forma de generar mayor publicidad y para posición en el mercado. Entonces, estamos hablando de criterios interpretativos y valorativos. No nos interesa mucho datos numéricos como los ingresos de las pymes, como el tiempo que tienen en el mercado. Nada que se pueda medir con variables o indicadores. Aquí más bien nos interesan más categorías de análisis como posicionamiento del mercado, que sin duda está estrechamente ligado a este sello de marca que pueda tener pequeña empresa que diga, bueno, su característica peculiar es esto y a partir de eso, ¿cómo puede establecerse en el mercado? Además, una interpretación, una valoración, un análisis argumentativo, un análisis informativo de lo que se vaya haciendo. Y no requiero de números para esto. No es lo mismo que el caso anterior en el cual nosotros... Perdón, he ido al revés de la diapositiva. Les decía en el caso anterior donde nosotros teníamos como elementos a valorar impacto, efecto de la economía, discriminación, cambios y transformaciones. Y muchos de estos términos ya nos invitaban a ver que había que hacer estadística, había que basarnos en cifras. En este sitio no hay nada que me muestre que necesito de algún modelo econométrico, no necesito de uso de ninguna estadística ni de hacer inferencias, absolutamente nada de aquello, simplemente es como esa incorporación del branding y eso lo voy a hacer de exposiciones y fíjense que la cualitativa tiene muchas técnicas, puede estar desde el análisis de caso, trabajo de campo, estudio de caso, grupo focal, bitácora, cuaderno de nota, diario de campo. Hay un montón de técnicas que ayudar a esto y porque tiene mayor versatilidad respecto de lo cuantitativo que es mucho más frío y cerrado, precisamente la matemática que lo respalda. Con eso te aclaro un poco, Sergio. Sí, licenciado, sí. Ya, ¿alguna duda con relación a qué? Sí, una consultita, Fabiola. Adelante.
Entonces, si yo utilizo el enfoque cualitativo, no necesariamente tiene que ser 100% o analítico. Puedo incorporar algunos datos estadísticos generados por el INE, por decirle, que puede ayudar a respaldar mi investigativa, y lo cual implica que no necesariamente sea mixto, ¿verdad? Si tú no has generado el dato, puede seguir siendo cualitativo, pero si lo has generado tú, pasa a ser mixto. Si tú tomas un dato de una fuente secundaria, hay gente que a veces toma de una base de datos y dice, mi investigación es mixta. Eso no es mixto. Eso son datos, y esos datos pues son una fuente secundaria. Porque cuando trabajamos con fuentes secundarias, los datos se clasifican según su tipología. Pueden ser datos numéricos o pueden ser texto. Pero igualmente sigue siendo un trabajo secundario, documental secundario. El hecho de que tú me digas, Fabiola, ¿me pasas tu base de datos de, no sé, de índice de titulación de la Andina de los últimos 3 años? Y tú luego interpretas ese dato, no estás tú generando el numérico. Ese dato lo tomas tal y como si te estaría pasando diario, donde tú haces un análisis y una interpretación de mi vida. Es exactamente igual, solamente que ahora se trata de un documento cuya tipo es numérica. El otro es un documento cuya aquí es la narrativa. Pero para ti es un dato secundario, no es primario. Primario, cuando el investigador lo genera. Cuando en de campo, tú vas a hacer el relevamiento del dato. Cuando tú vas a generar un econométrico, o sea, es el propio investigador protagonista de sus datos numéricos. Ahí pasa a ser cuantitativa. La tesis puede ser cualitativa con datos extractados de alguna fuente. Y eso hay que citar, y tú dices, según el INE, esta MECOBI, según el Ministerio de Educación, y ahí haces la cita y es trabajar con fuente secundaria, nada más. ¿Se entiende la diferencia? Independientemente de la posición no ha sido productiva tampoco para nosotros. Perdón, René, no te escuchaba. Hasta el 47 vamos, se viene Soteldo. Se entiende muy bien. Ya. Una consulta. Sí. Si en el ejemplo de la migración, en el ejemplo que nos hizo, hubiéramos utilizado para tener solamente datos del INE, ¿no?, respecto a las condiciones de vida, y solamente hubiera sido entonces una investigación cualitativa. Sí, puedes hacer una investigación cualitativa con datos secundarios. También podrías hacer tú mismo la generación de primarios, ¿no? Lo importante es que el investigador sea él el que protagonice. Fuentes secundarias y documentales siempre en toda tesis van a haber, amigos. Ahora, la investigación es cualitativa por usar fuentes secundarias. La investigación es cualitativa porque analiza, interpreta la narrativa, texto, y el fin último es la profundización. Y la investigación es cuantitativa cuando el investigador hace demostraciones. ¿Para qué se formula una hipótesis? Para demostrar. Se hace la dosimacia de la hipótesis, se operacionalizan las variables, se establecen los indicadores, se saca de cada indicador su dimensión. Si quiero hacer encuestas, puedo sacar escalas, puedo con un SPSS, una Stata, si no quiero por lo más clásico, una T-Student, una chi cuadrada, campana de Gauss, haciendo uso de estadística, de inferencia. Eso es trabajar con análisis de corte cuantitativo. Pero si interpreto una gráfica para saber el analfabetismo y veo una gráfica del Ministerio de Educación y debajo de la torta yo leo una interpretación de analítica, valorativa a esa gráfica y digo, se puede ver que en Bolivia no se erradica el analfabetismo
Los últimos datos de mi educación reflejan que ahí esa no es una investigación cuantitativa, estoy entre datos nada más, pero eso no la ha convertido en cuantitativa en investigación. Y ese es a veces el error que se comete. Interpretan cuadros y dicen, no, es una tesis cuantitativa, no. Por el hecho de la presencia de un cuadro, la tesis se convierte en cuantitativa. Para ser cuantitativa requiere de mayor cantidad de que va a llevar adelante el propio investigador, y esto está estrechamente vinculado con el área disciplinar. Yo puedo, ya les decía, un economista, un contador, un auditor, un administrador, eventualmente trabajar con una investigación cualitativa. Más habitual, definitivamente no. Generalmente las ciencias exactas trabajar más con algún tipo de criterio, pero tampoco es que se dé una condición sine qua non, que porque yo soy un economista tengo que ser cuantitativa, para nada. He visto en tesis muy interesantes desde un enfoque cualitativo, así como también he visto investigar, por ejemplo, del área de salud con criterios cuantitativos y un muy buen respaldo, o tesis jurídicas con muy buen respaldo desde la matemática, desde la estadística. Yo pienso que es menester distinguir el enfoque. Ahora, el enfoque es apenas el primer estamento del diseño metódico, pero sin duda el más importante, porque yo me posiciono en desde donde voy a ver el trabajo, ver desde el número, desde el dato numérico, quiero ver desde la interpretación o quiero combinar ambos. Haría que después de este tema ustedes miren su trabajo y primero identifiquen cuál es el enfoque que crean más adecuado. Lo más interesante va a ser siempre que analicen su pregunta de investigación. Después de esto, ya en su discológico, si quieren, declaran su enfoque, o si quieren, no lo precisan, pero automáticamente viendo tipo, el diseño, el método y la técnica, se puede inferir cuál es el trabajo. Bastará para ojear un poco el capítulo de campo para darse cuenta si han optado por cuantitativo o el mixto. Lo que no pueden haber son contradicciones, ¿no? Si han trabajado, digamos, con un enfoque cualitativo, después tener una técnica que esté estrictamente cuantitativa. Eso sería una contradicción. Si adscribo a un enfoque, pues bajo ese gran paraguas será que yo tenga que encaminar pasos en el trabajo de campo. No sé si está claro esto. Lo que quiero es que por favor no tengan ninguna confusión. No sé cómo esto con el profesor Lexin. No quiero contradecir ya sus saberes previos, pero esta es la primera fase del metodológico, el enfoque. No sé si ya vieron que además tal vez ya lo habrían trabajado, no lo sé. Bien, voy a suponer que el silencio significa que se ha entendido. Pasar al siguiente tema. Vamos a ver este más para concluir. Este tema se llama tipo y diseño de investigación. Bueno, vamos a ver cada noche, amigos, 2 temas. Es como yo habría dado nuestras clases de jueves, viernes, lunes y martes. ¿Qué me gustaría? Primero, que no se trata de una imposición de mi parte, hay que trabajar
con todos los estamentos que están. Lo único que me interesa es que ustedes puedan tener de manera clara cómo se debe trabajar en estricto los diferentes niveles de la metodología. No confundir diseño con método, enfoque con método, de tenerlo muy bien clarificado todo eso, para que tengamos la precisión a la hora de adelante cada punto. No es una obligación poder tener que incluir todo, pero nos ayuda a comprender a cabalidad de qué trata cada elemento. Ahora, las tipologías que vamos a ver de investigación, algunas, probablemente no todas, unos pueden clasificar el tipo según la naturaleza y un otro criterio por ahí en algún texto se puede encontrar. Les reflejo lo más recurrente en libros como el que puede ser de Hernández Sampier Viviendo, un libro que ha sido a nivel latinoamericano y que ya va, no sé, creo que está en su 6ª o 7ª edición, que en principio era por los 3 autores, las autoras, que después se ha quedado en 2 autores y ahora el doctor Hernández, pues, solamente va produciendo el mismo con diferentes talleres, mucho más contemporáneos, actuales, que nos dan, digamos, las nuevas olas de la investigación. Pasando por toda la literatura de metodología, se pueden encontrar elementos comunes en cuanto a la clasificación metodológica se refiere. Algunos otros podemos ir encontrando casi en algunos autores, porque son desde métodos. Fíjense que en una ocasión, en una defensa, era de pregrado, fui como el colegio de profesionales al cual yo respondo, y vi una tesis que tenía 18 métodos de investigación. Encontré un método que nunca en mi vida he ido, y yo tengo como área de expertise la metodología. Le pregunté al postulante, sin saber, lapidaria de defensa, que me explique de qué se trataba ese método, porque nunca yo había leído siquiera la existencia de ese método, ¿no? Y probablemente el señor no sabía ni atrás ni adelante la respuesta, y a veces ese es el error que en el diseño metodológico, ir construyendo un castillo de naipes que cualquier rato tambalea y cae. Por eso es importante responde cada elemento y no diversificar, solamente saber exactamente un tipo, un diseño, un método, una técnica. Yo considero que sería suficiente para una investigación, nada más, pero que tenga una base certera, que vayamos con pies de plomo, por qué responde a cada uno de esos criterios. Empezamos por el tipo de estudio. Les decía que la literatura en investigación es totalmente amplia. Ustedes pueden encontrar cuáles se clasifique según la estrategia, otros según el tiempo, otros según otros según el propósito, otros según el resultado. Y en algún trabajo de ustedes veía que ya han visto con el según la naturaleza, me pareció ver eso de alguno de según otra cosa más. Pueden encontrar, dependiendo de cada libro de investigación. Esto de pronto que tenemos en la diapositiva es lo más recurrente. Y una tesis puede responder a todo. Es tal como una persona. Paceño según la ciudad de nacimiento, del Tigre según su equipo de fútbol, puede ser economista según su profesión, según el grado de nacimiento o de hijo, miraflorino según la donde vive, friolento según cultura, etcétera, etcétera. Exactamente igual en una tesis la clasificamos así. Pero vamos a ver según la estrategia. Y según la estrategia son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Vamos viendo
¿Cuándo es exploratorio? Cuando el investigador... El objetivo del estudio es examinar un tema que es exactamente estudiado. Un explorador abre camino. Estas tesis se dan cuando trabajamos, abordamos temas y casi nadie ha hecho nada sobre esto. Entonces, en pocas ocasiones, estos estudios constituyen un fin en sí mismo. Más bien, su camino es parte del camino. Se caracterizan por ser más flexibles, tanto en su metodología como en la comparación con otros estudios que puedan ser descriptivos o explicativos. ¿Qué condiciones tendrían que cumplir para denominados exploratorios? Primero, que existan antecedentes en cuanto al modelo teórico o eventualmente su aplicación práctica. Segundo, me puedo preguntar si nunca se han realizado estudios sobre el tema. Tal vez la palabra nunca sea muy absoluta, pero podría ser que en nuestro país hayan escasos estudios sobre este tema. Si se busca hacer una recuperación de tipo teórico, ausencia de un modelo específico referido a la investigación, o si consideramos que nuestro trabajo más bien podría ser de base para la realización de nuevas investigaciones. Los segundos son estudios descriptivos. En esto se pretende especificar las propiedades más importantes en cuanto a personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que esté. Al hacer una descripción, medimos o evaluamos diferentes componentes de lo que estamos investigando. Se seleccionan los componentes y se mide cada uno de manera particular, independiente, para poder ver y precisar en detalle lo que estamos estudiando. ¿Para qué sirve un estudio descriptivo? Para analizar cómo se manifiesta un determinado fenómeno y cuáles sus componentes. Nos permite bien detallar el fenómeno que estamos estudiando y poder medir sus atributos. Por ejemplo, en ciencias sociales se puede ocupar de las características que identifican distintos elementos o componentes y además su misión. Ejemplos de aspectos que podrían desarrollar en estudios descriptivos. Por ejemplo, establecer las características demográficas de las investigativas, tal número de población, distribución etaria, nivel de educación, etc. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que es el de nuestra investigación. Por ejemplo, el comportamiento social, sus preferencias sexuales, culturales, etc. Descomprobar la posible asociación de las variables de investigación. Luego tenemos los correlacionales. Estos casi siempre van a tener una correspondencia con la hipótesis que es correlacional. Es que decíamos, por ejemplo, a mayor crecimiento económico, menor calidad ambiental. Estábamos en una correlación. Establecíamos que mientras hay correlacionales bivariadas, más correlacionales positivas, negativas o más, pero la idea de la investigación que subyace a este tipo de estudio haber establecido con una hipótesis correlacional. ¿Y cuál es la condición para que podamos entender a un estudio como correlacional? El investigador busque como meta principal de su trabajo cómo se vinculan los fenómenos entre sí, o al contrario quiere ver que no existe relación alguna. Lo principal va a ser saber cómo se puede comportar una variable a partir del conocimiento de la otra variable que ha relacionado y evaluar el grado de relación de las dos. Y finalmente tenemos los estudios explicativos que buscan encontrar las razones que ocasionan ciertos fenómenos. El último va a ser explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da.
condiciones hay para que el estudio sea explicativo? Pues que las hipótesis que habríamos planteado tienen que responder a la pregunta. ¿Establecen una determinada característica o ocurrencia es determinada por otra? Si es así, vamos a estar frente a un estudio explicativo. Y si los resultados de nuestro trabajo podrían constituirse en un apoyo de lo teórico de hechos o fenómenos que podamos generalizar a partir del problema de investigación. La forma de clasificar nuestras investigaciones es según el tiempo. Según el tiempo se pueden clasificar sincrónicas o diacrónicas. ¿Cuándo va a ser sincrónica? Cuando estudien fenómenos en un periodo de tiempo. Pongo el símbolo de redes sociales donde la comunicación es inmediata. Investigación crónica no va a requerir de mucha cantidad de tiempo. Son aquellas de periodos, digamos así, breves. Sin embargo, es bueno puntualizar que esta brevedad a la que vamos referencia podría estar estrechamente vinculada al área disciplinar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es una carrera de ingeniería de sistemas, una maestría en ingeniería de sistemas, y están hablando en la tesis de learning. Como lo puede ser la informática, 3 años ya podríamos estar hablando de una investigación diacrónica. Para el área de sistemas y de informática, 3 años. ¿Por qué? Porque las acciones se hacen de manera inmediata, porque los tecnológicos son de cada día. 1 año ya puede generar cambios significativos. En cambio, ¿qué pasaría? Investigaciones sobre antropología. Si yo estoy haciendo un estudio sobre la comunidad Eseja del norte de La Paz y las transformaciones culturales que han tenido, no van a darse en 1 o en 3 años. Si estoy haciendo un estudio antropológico con base a sus saberes, su cultura, sus prácticas antes, pues ahí lo diacrónico va a ser mucho más importante y van a ser más largos. Las investigaciones diacrónicas son fenómenos en un periodo de tiempo prolongado. Según el tiempo también, autores clasifican en longitudinales y en transversales. Es otra forma de enfocar el tiempo en una investigación. Enfocar la investigación según las fuentes. Podemos encontrar tesis que son investigaciones bibliográficas, investigaciones empíricas y otras investigaciones metodológicas. ¿Cuándo van a ser bibliográficas? Cuando el trabajo tenga su foco de atención, se centre en conocer un estado de acción desde las fases heurística y hermética. Hay una búsqueda, recopilación, organización, valoración crítica, la información bibliográfica. Esos trabajos son casi estrictamente documentales. Ustedes en tesis histórica de la carrera de historia, que va a tener sin duda, o bibliotecología, digamos, meramente académico, meramente formal, o algunas tesis de derecho que se basan en jurisprudencia y doctrina, investigadamente bibliográfica. Luego tenemos investigaciones que son casi estrictamente empíricas, se basan en la opción y la limitación, ya sea con métodos cuantitativos y tienen un enfoque y razonamiento hipotético deductivo. Por ejemplo,
pienses en investigaciones, yo quiero hacer un estudio sobre prótesis parcial removible en odontología, en una maestría de rehabilitación y ortodoncia. Para eso necesito un trabajo netamente empírico, de caso y estrictamente empírico. Y le vamos a llamar a la investigación metodológica aquella que indague sobre aspectos también se aplique la medición de datos. Quiere decir que hay una combinación bastante equilibrada, la teoría en gabinete y la práctica en el empírico. También podemos clasificar nuestra tesis según su propósito. Según el propósito, la investigación pura o aplicada. Va a ser pura cuando el investigador busca presentar conocimientos de corte teórico y no va a tener interés en las eventuales acciones. Puede que no le interese o pueda que no poner en práctica su propuesta por acciones de propia área disciplinar. En cambio, la investigación aplicada me permite la puesta en marcha, permite la experimentación de la tesis y por ende va a tener mayor extensión porque además va a requerir de la evaluación de lo que haya implementado. Esas son las investigaciones aplicadas. Ustedes eran un manual de acción con el manual capacita y luego evalúan el resultado del programa de capacitación. Pero va a ser pura si me solamente a terminar la de capacitación, pero no lo aplico. ¿Por qué? Porque no es mi área del conocimiento, educador para programas, y lo dejo en la propuesta de programa. Ya verán si quieren implementarlo o no, yo termino ahí. Aplicada a poner en marcha el protocolo, el manual, el programa y después mide su resultado. Luego, según ello, también tenemos investigaciones documentales y de campo muy parecidas a lo que hemos visto como la fuente, donde la documental era la de distintas fuentes documentales, donde se recaban datos generalmente de fuentes tanto secundarias como terciarias. Y el trabajo de campo más bien está aplicado a la comprensión y resolución de alguna situación o necesidad que se da en el contexto. El investigador en el trabajo de campo convive con las personas en su ambiente natural, recoge datos, hace experimentos y ha ido a descubrir las relaciones entre las interacciones y las variables que van dando. Luego tenemos según el resultado, la investigación se puede clasificar en diagnóstico analítica o en propositiva. Va a ser diagnóstica y analítica cuando se estudie un de situación que refleje el problema, causas de este y las eventuales consecuencias. Piensen ustedes que hacer un diagnóstico es poner un termómetro de la lengua, es conocer cuál es el estado de situación. Nuestro título de marco práctico es un diagnóstico, porque yo les digo a ustedes, hay que ver, por ejemplo, ayer decíamos, hay que ver cómo están las pymes actualmente, sobre eso queremos estudiar, entonces, cuál es su comportamiento. Y queremos el turismo en Borosú, cómo se está dando actualmente. Es un diagnóstico, pero las tesis, ninguno de nosotros se va a quedar con el diagnóstico. Vamos a llegar al aporte y se trata de una tesis de tipo propositiva, donde elaboramos la propuesta con base en el diagnóstico para presentar una solución tentativa. Pasamos al diseño de la investigación, otro estamento. Los diseños de investigación
responden a características particulares. Podemos decir que un diseño nunca es igual al otro y que va a depender en todo de la agudeza del investigador para seleccionar cuál será el mejor tipo de diseño que se ajuste, que calce, que él quiere trabajar en la. La eficacia del diseño va a depender de lo que estemos realizando, cómo lo encaremos. Tenemos diseños experimentales, cuasi experimentales o diseños no experimentales. ¿Cuándo el diseño es experimental? Cuando el investigador manipula de manera deliberada una o más variables independientes, las denominamos supuestas causas de nuestra investigación, para poder analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más variables dependientes. Esas eran los supuestos o los efectos. Dentro de donde el investigador tiene absoluto control. Cuando hacemos experimento, tiene que haber un arbitrario, controlado, ido por el investigador de la variable independiente para ver un efecto en la dependiente. Cuando hablamos del diseño cuasi experimental, fíjense que Arnau nos trae aquí una definición y dice, es un plan de trabajo que usa acciones donde los sujetos o una observación no han sido asignados de acuerdo con un criterio aleatorio. Eso nos remite a que el control de las leyes es mucho menor que en el diseño experimental. Por ende, hacemos un experimento, este no es fruto de un laboratorio donde se manipula estrictamente todo. Hay límites tanto de validez interna como de externa. Tendríamos que hacer un muestreo, digamos, aleatorio, y el cuasi experimento tiene algunas fricciones a la hora de la puesta en marcha. Y finalmente tenemos los diseños no experimentales. Un diseño no experimental, investigación en la que solamente son observadores externos. Efectuamos la tesis sin manipular de forma intencionada las variables, y lo que se más bien es una observación de los fenómenos en su ambiente natural. Así que en los diseños experimentales se construye una realidad, en cambio en los no experimentales no construimos ninguna situación, sino observadores de algo que ya estuviera lo existente. Con eso terminamos, amigos, los tanto tipo como diseño de investigación. Si tienen alguna pregunta o duda con relación a este tema. ¿No? ¿Están ahí o ya se han...? Creo que están viendo el fútbol, me han dejado solita en la clase, ninguno me responde. No. Está claro, Fabiola. Gracias. Gracias, Mari. Genial. Bien, entonces, fíjense, para ya despedir, habríamos visto primero lo que corresponde al enfoque, donde les pido que posicionen una postura para mejor para trabajar en sus tesis. Después ver un poco y pueden a lo que ya sabían añadir según la estrategia, digamos, una tesis explicativa, el tiempo se explica según el resultado propositiva, según la fuente documental, etcétera, etcétera, para que cuadre, calce perfectamente cada uno de los tipos que eventualmente podrían una defensa, a qué tipo corresponde cada estudio. Y finalmente ver el diseño. Mañana vamos a avanzar primero los métodos de investigación teórica y después los métodos de investigación empírica.
un poquito más tiempo veríamos la primera de las técnicas de investigación. Con eso terminaríamos la clase de hoy. En ninguna, mañana nos veríamos a las 7 de Paola, que tú no has podido estar en la reunión, si quieres lo podemos hacer mañana al finalizar la clase o bien sumarte directamente a la segunda etapa de sesión que va a ser el próximo miércoles. Tú lo decides y me avisas, por favor. Por favor, licenciada, así le presento más avance. Perfecto, Pau. De hecho, entonces te voy a poner para el miércoles, aunque de alguna manera respetando ya el calendario, y creo que tú estabas para viernes. Creo que está así planificado porque tú harás el miércoles, entonces haría el viernes, porque va a ser miércoles, jueves. Entonces, para el próximo viernes te pediría, Pau, respetando el calendario que ya teníamos. Listo, gracias, licenciada. Ya, ¿por qué? A ti, Pau. Bien, amigos, quedamos aquí entonces. Mañana, Dios mediante, la noche nos vemos. Que tengan buen descanso. Gracias, Igualmente. Mañana. Hasta mañana.